Hola a todos, bienvenidos. Muchas gracias por estar aquí, por permitirme compartir con ustedes el conocimiento que tengo hoy. Les agradezco en el alma que se hayan tomado un tiempo de su vida, de su día, de su rutina para estar hoy aquí en esta masterclass. Quisiera saber desde dónde me están viendo, cuál es la motivación que tienen para esta masterclass, si ya iniciaron el proceso de alimentación complementaria, si todavía no han iniciado y em, y si ya iniciaron, pues qué dificultades se han encontrado. Me encantaría muchísimo saber pues toda esta información para poder saber cómo les va a poder aportar esta masterclass y estas tres claves que hoy les voy a compartir en este proceso tan importante. Bienvenidos de verdad. Vamos a dar unos minuticos más para que se conecten más personas y ahí sí damos inicio a esta presentación. Gracias a Samantha, Stephanie y María por las preguntas que han ido dejando. Las vamos a resolver al final de esta masterclass y los invito a todos a que sigan dejando las preguntas que quieren que resolvamos hacia el final de esta masterclass. Bueno, nuevamente bienvenidos a todos. Muchísimas gracias por darme este espacio en su rutina, en el día a día, para compartir con ustedes el tema de hoy, que son las tres claves para ayudar y acompañar el proceso de alimentación de nuestros hijos. Me complace muchísimo, de verdad, poder compartir con ustedes una información que he recopilado a lo largo de mis 20 años de experiencia profesional. Este espacio al que les doy la bienvenida está diseñado para padres, madres, cuidadores que están iniciando o aún no han iniciado el proceso de alimentación complementaria y para aquellos que ya iniciaron, pero que no, la alimentación complementaria no ha fluido de la manera en que esperaban, se han tenido que enfrentar a situaciones que de pronto no saben cómo manejar. Este espacio está diseñado para ustedes. La información que hoy van a escuchar puede cambiar por completo la forma en que ustedes viven y ven la alimentación complementaria.
Para cuando terminemos esta sesión, ustedes sabrán cómo dejar de sentir que la hora de comer es una lucha, que la hora de comer se ha convertido en una tortura, en algo que es de llanto, de gritos, de ver a sus hijos de pronto frustrados con este proceso. Y también sabrán qué hacer para que sus bebés y sus niños se sientan más seguros y más cómodos y también con mucha más curiosidad por explorar los diferentes alimentos que ustedes les presentan. ¿Y cuáles son esas 3 claves? Se estarán preguntando para acompañar bien este proceso de alimentación. Con calma, seguridad y conexión. La idea es esa, que podamos acompañar el proceso de alimentación complementaria de nuestros hijos desde la calma, desde la seguridad, desde la conexión, pero también con el disfrute y con la alegría, porque cuando la alimentación complementaria se complica y se empiezan a presentar situaciones que no sabemos manejar, pues nos vamos llenando de dudas, de temores y también pues de mucha impotencia. Entonces, la idea de estas 3 claves es esa, ayudarlas y ayudarlos a conectarnos con ese momento desde un GPS diferente, con calma, seguridad y conexión. Esta clase es para ti, sí, como les dije al principio, estás a punto de comenzar el proceso de alimentación complementaria y quieres tener herramientas y conocimientos que te permitan navegar de una forma fluida y tranquila este proceso, ¿sí? El segundo es, pues el segundo grupo es si ya empezaste y las cosas no han salido muy bien y ya empiezan ustedes a ver que sus niños tienen dificultades y no saben cómo ayudarlos. Y si este proceso, si las dificultades que se presentaron ya llevan mucho tiempo y el proceso o las horas de la comida se sienten como una batalla, como una lucha diaria. Esta clase es para ustedes. Bueno, ¿y quién soy yo? Yo me presento. Mi nombre es Adriana Jiménez. Yo soy fonoaudióloga de profesión de la Universidad Nacional de Colombia y tengo una especialización en terapia miofuncional orofacial y disfagia también de la Universidad Nacional de Colombia. Pero pues antes de ser fonoaudióloga, antes de ser especialista, yo también soy mamá y por eso me puedo identificar con todos ustedes, papás y mamás, en ese sentimiento que a veces nos surge de no saber qué hacer, de sentirnos impotentes ante una situación que no sabemos cómo solucionar. Tengo más de 20 años de experiencia trabajando con niños, con bebés que tienen dificultades en su proceso de alimentación. He visto papás y mamás agotados, sintiéndose culpables, pensando que están haciendo las cosas mal y que por eso es que su hijo no come, por eso es que es tan difícil para sus hijos explorar. He visto esto en muchísimas familias y con el tiempo he aprendido a reconocer perfiles de papás. He reconocido o puedo identificar, y yo creo que ustedes también lo pueden hacer, en alguno de estos 3 perfiles. El primero es el papá o la mamá preventivo. Son esos papás que nos gusta estar informados, tener toda la información para hacer las cosas bien desde el inicio, buscan información, miran tutoriales, consultan. Ese es el papá preventivo. Yo creo que en un momento dado todos somos así, todos somos papás preventivos, todos queremos saber, te queremos conocer y cuando sabemos que vamos a hacer
papás y cuando sabemos que vamos a ser mamás, nos empezamos a preparar buscando información para hacerlo lo mejor posible. También están los grupos o el grupo de los papás desbordados, que yo creo que por ahí también todos hemos pasado en algún momento y frente a alguna situación nos hemos sentido desbordados, hemos sentido que hacemos de todo y una situación determinada no tiene que ser una situación con la alimentación, porque pues el desarrollo de los niños abarca muchas cosas y de pronto yo no tengo problemas con la alimentación, pero tengo problemas con el comportamiento o con otro tipo de cosas y en algún momento esas situaciones nos hacen sentir así, desbordados, como que intentamos todo y nada funciona y esto ya dice uno definitivamente ya no sé qué hacer porque esto en vez de mejorar va como de mal en peor. Y el tercer grupo es este grupo de papás que ya ha pasado por tanto y vemos que no, que hay algo que no está bien, pero no sabemos qué hacer, no sabemos cómo retomar el control, no sabemos por qué camino irnos, ¿sí? Y ahí yo creo que en estos tres perfiles nos movemos los papás en el día a día. Desde que nuestros hijos nacen es como una montaña rusa de emociones. Pasamos de la euforia y de la alegría a de un momento a otro la preocupación, al llanto, a la frustración y todo eso es normal. Por eso en esos tres perfiles yo creo que todos los papás nos hemos movido alguna vez. Lo importante y lo que hoy quiero dejar como un primer mensaje es que no están solos. Ustedes no están solos y lo que están viviendo, por muy difícil que les parezca, tiene una explicación. Tiene una explicación desde el punto de vista de desarrollo sensorial, oral motor, desde la parte emocional. Hay una explicación y cuando uno entiende y cuando uno tiene la información, todo fluye más fácil. Entonces, lo que quiero también que sepan es que cuando uno tiene el conocimiento y tiene las herramientas, puede acompañar el proceso desde una visión y desde una forma mucho más tranquila y respetuosa. He visto a lo largo de mi consulta mamás frustradas, llorando realmente porque se sienten muy mal, porque su hijo no come, porque su hijo no prueba, porque su hijo escupe, porque cuando lo van a sentar a la mesa llora y grita, porque apenas ve la silla o ve que lo llevan al comedor sale corriendo. He visto también papás frustrados que no saben qué hacer, no saben cómo apoyar a su hijo y no saben cómo apoyar a su pareja. Y muchas veces estos papás que ya están saturados por una situación difícil que no saben cómo solucionar, también se ven enfrentados a juicios, a los juicios externos, a personas que los señalan y dicen, no, es que no lo tienen muy consentido, es que es mañoso, es que hay algo que no están haciendo bien. Y entonces es como que le cae mucha responsabilidad a los papás y a las mamás. Y esto lo único que hace pues es complicar aún más la situación y el sentir que uno ya tiene frente a este proceso y a esta situación difícil. Después de ver muchos casos así, después de ver tantas familias frustradas, tantas familias, tantos papás, tantas mamás en confusión, en caos, yo dije, pues esto no puede ser así. Necesitamos y yo quiero desarrollar un enfoque diferente, un enfoque que ayude a los papás a entender, que tengan las herramientas para ayudar. Y eso me llevó a crear un enfoque donde la alimentación es una conexión emocional, un procesamiento sensorial y es un vínculo. Y es allí cuando la alimentación deja de ser
un, el proceso de llevar la comida del plato a la boca y pasa a ser un proceso mucho más integral. Siempre hemos sabido, y digamos que el pensamiento es que alimentarse y comer es eso, llevar la comida del plato a la boca y de la boca al estómago para poder crecer, para que nuestro niño se nutra, para que nuestro niño gane peso y se pueda desarrollar bien. Pero la alimentación va muchísimo más allá. La alimentación empieza antes de ese primer bocado. Y la alimentación empieza en ti, en cada uno de nosotros, en cómo asumimos ese proceso antes de que inicie. Entonces, ahí es importante analizar en cómo me siento yo como papá para iniciar. Me siento listo, tengo las herramientas, tengo la información, sé cómo hacerlo, sé cómo presentarle el alimento a mi hijo, sé cómo motivarlo, sé cómo impulsarlo sin obligarlo a que él mismo explore los alimentos. Y también empieza la alimentación en la relación de mamá y papá, sin importar si están en una relación de pareja, mamá y papá tienen una responsabilidad y eso es unir fuerzas y trazar un camino común por el cual van a guiar a su hijo. Si son padres o madres solteras, pues también es importante que uno como mamá soltera o como papá soltero también vaya delineando de forma clara cuál es el camino que quiere seguir con su hijo. Entonces, preguntémonos si como papás, papá y mamá, somos un frente común, vamos para el mismo lado, estamos transitando el mismo camino, hemos llegado a consensos sobre cómo queremos que nuestro hijo se comporte en la mesa, o cada uno tiene una opinión diferente, cada uno piensa que A o B es más importante que C o D. Entonces, pensemos si hay ese frente común y si hemos tenido como padres ya establecidos unos consensos sobre cómo queremos que nuestro hijo se comporte en la mesa. La alimentación también empieza en el ambiente. Entonces, han definido ustedes como padres cuál va a ser el lugar donde se va a alimentar el niño, ¿sí? Han definido qué está permitido y no en la mesa, o sea, se puede traer juguetes, se pueden traer cuentos, se puede traer celular, puede haber tabletas y miremos y analicemos también cómo es el ambiente donde mi hijo va a comer. ¿Es un ambiente que tiene muchísimos distractores o es un ambiente tranquilo que le va a poder permitir centrarse en el proceso de alimentación? Entonces, hoy vamos a hablar de esas 3 claves que yo trabajo diariamente con mis pacientes en consulta y que ha ayudado a cientos de personas, cientos de familias, sobre todo muchísimos niños, a poder vivir este proceso de alimentación en calma. La primera clave, los padres como equipo. Como les dije, el proceso de alimentación va mucho más allá de poner comida en la boca para la nutrición. Tu bebé no solo está recibiendo el alimento, también está recibiendo tu energía. La manera en cómo tú te acercas a ese momento de alimentación, él la está leyendo. Pueda que sea un bebé, pueda que no entienda muchas cosas, pero los niños sienten lo que pasa a su alrededor. Y entre más grandes son más conscientes de todo lo que ocurre en su entorno. Entonces,
Cuando tú te acercas al proceso de alimentación, cuando te acercas a darle la comida, ese desayuno, ese almuerzo, la cena, con calma, con tranquilidad, él lo siente y eso es lo que está recibiendo. Pero si tú ya te acercas con el estrés, con la prevención, con los miedos, pensando en que no demora en empezar la batalla, ya ahorita vamos a empezar con la lucha, o en el ambiente hay muchas discusiones, hay mensajes contradictorios en que papá dice una cosa, mamá dice otra, la nana o el cuidador dice otra cosa, la abuelita opina otra, pues tu hijo está inmerso en todo eso y lo está recibiendo. Entonces, antes de que la cuchara llegue a la boca, tu bebé ya está leyendo lo que pasa en el entorno y los niños son muy hábiles en leer su entorno. Más que, como les digo, entender palabras, ellos entienden de actitudes y sienten lo que pasa a su alrededor. Les voy a poner una escena que veo mucho en consulta. Es la hora de comer y mamá llegó cansada del trabajo o ya si no trabaja es una mamá que ha estado todo el día haciendo muchas cosas, ¿sí? Y está cansada, está agotada. Papá también llega, tiene prisa, de pronto tiene otras cosas que hacer y hay una persona, la nana, un cuidador, un amigo, algún familiar que empieza a opinar, empieza a decir, no, es que ese niño no come, en mis tiempos eso no pasaba, a uno le servían y uno se tenía que comer lo que había y no había discusiones y no había nada. Y toda esa escena, todas esas actitudes, todas esas discusiones, todos esos mensajes contradictorios, tu hijo lo está sintiendo. Tu hijo está ahí en la mitad de todos esos discursos y de todo ese escenario. Y tu hijo aún no ha dado el primer bocado, pero él ya se nutrió de todo lo que hay a su alrededor, de todo lo que rodea ese momento de alimentación. El bebé entonces no va a pensar, uy, me van a poner aquí un pollito rico o me van a poner aquí un puré de papa. No, el niño está diciendo, aquí pasa algo raro, esto no se siente bien, no se siente seguro. Y pues cuando algo no se siente seguro, inmediatamente lo que hace es se cierra, ¿sí? No, yo no recibo esto, yo no quiero esto, yo no quiero estar aquí, prefiero irme. Entonces, el caos en los mensajes o la contradicción en los mensajes que le dejamos a nuestros hijos, eso afecta el proceso de alimentación. Papá o mamá puede decir ya cansado de estar en una situación donde se sienten que empujan y la cosa no se soluciona y la cosa no fluye. Llega un momento que uno como papá o mamá dice, ay no, ya no quiero más, déjelo. Ya, comerá cuando tenga hambre, deje así, ya, no luchemos más con esto. O papá o mamá también pueden decir, ay no, a esto hay que ponerle mano dura, tenemos que tomar un correctivo, entonces si no come, no hay postre. Y puede también haber un familiar o los mismos papás o las mismas mamás que digan, no, es que es mucho más fácil que coma cuando le ponemos la televisión, le damos el celular o le ponemos la tableta. Quiero que entiendas que no estoy juzgando nada de esto. Uno cuando es papá hace lo que puede con las herramientas que tiene. Y si uno no sabe cómo enfrentar una situación, uno la enfrenta de la manera en que puede. Y eso está bien. Y no quiero que se sientan juzgados, porque cuando uno no tiene información, cuando uno no tiene el conocimiento para abordar una situación de la mejor manera o de la manera más adecuada,
pues uno recurre a lo que se le ocurre, a lo que oyó, a lo que vio, a lo que le dijeron, y eso está bien, porque para uno como papá lo principal es que el niño coma. Entonces aquí no hay juicios, aquí no hay papás buenos, mamás malas, abuelitas perversas, no. Aquí todos somos humanos y hacemos lo que podemos con lo que tenemos. Entonces, lo que sí es muy valioso es lo que ustedes están haciendo hoy, que es venir a una masterclass a buscar información, a buscar una manera diferente de guiar ese proceso de alimentación. Eso es muy valioso, que uno busque mejorar, que uno busque herramientas para apoyar a su hijo desde otra perspectiva. Y eso es muy valioso. Y eso, de verdad, yo lo agradezco y espero que al final de esta clase ustedes también se lo agradezcan a ustedes mismos. Entonces, cuando hay una comunicación contradictoria, cuando hay mensajes contradictorios, cuando hay confusión en el ambiente, cuando no hay una estructura clara en el ambiente, en el momento de la alimentación, ¿qué sucede? Pues que tu hijo se confunde. Tu bebé se confunde y conforme ese bebé va creciendo, cada vez está más confundido. Entonces, lo primero, bueno, lo importante de esta primera clave es, si papá y mamá no están alineados, si papá y mamá no siguen el mismo camino, el bebé lo va a sentir. Él va a sentir que mamá va por un lado y papá va por el otro. Entonces, importante, fijar un mismo rumbo y caminar por ahí siempre. La alimentación no es solo nutrición, es comunicación. Y lo que tú vives y sientes, tu bebé lo siente también, lo ve en tus expresiones, lo ve en tus actitudes, en tu tono de voz, lo ve en todo. Porque cuando uno tiene pesadez y ruido adentro, eso se ve hacia afuera. Entonces, tu actitud es el primer alimento emocional que recibe tu hijo. La forma en que asumes ese proceso de alimentación es lo primero que él va a ver y va a sentir. Entonces, sin miedo a sentirse juzgados, porque este no es un espacio para eso, este no es un espacio para juzgarnos, este es un espacio donde seres humanos que sienten y que son papás y que son mamás han confluido para buscar herramientas para ayudar a sus hijos. Entonces, desde esa perspectiva, les voy a pedir que piensen qué sentiste la última vez que tu bebé no quiso comer. ¿Qué sentiste? ¿Sentiste miedo? ¿Sentiste frustración? ¿Sentiste culpa? ¿Sentiste ganas de rendirte? ¿Sentiste enojo? También es válido. ¿Sentiste enojo? ¿Qué sentiste? Déjenme sus respuestas en los comentarios. Voy a dar aquí un momentico para que piensen en qué sintieron y lo escriban en los comentarios. Bueno, por acá ya me llegan bastante frustración, culpa, frustración por botar la comida. Es normal. Nosotros somos seres humanos. Antes de ser mamá, antes de ser papá, somos humanos. Y los humanos, nuestra naturaleza es sentir. Así que es normal. Lo importante es uno identificar lo que está sintiendo, no negarlo. Cuando lo niegas
y lo dejas de lado, no lo puedes trabajar. Si tú eres capaz de reconocerte a ti mismo y decir, esto me quedó grande, o sea, estoy cansado, esto me frustra y no sé qué hacer, es normal. Y ese es un primer paso, porque cuando yo puedo reconocer y aceptar lo que siento, puedo gestionarlo. Y cuando lo gestiono, puedo evitar que eso que yo siento afecte aún más a mi hijo, que ya él está luchando, mi hijo ya tiene su lucha particular con la comida, ¿sí? No le gusta cómo huele, no le gusta cómo sabe, él tiene su lucha. Y yo lo que puedo hacer es tratar de que lo que estoy sintiendo no lo voy a borrar, lo voy a aceptar, lo voy a abrazar y lo voy a gestionar. Lo voy a trabajar para evitar que eso que estoy sintiendo afecte aún más al bebé o al niño. Cuando un problema de alimentación se perpetúa por mucho tiempo, ¿sí? Es normal que uno ya diga, no, o sea, esto ya es terrible, yo ya no puedo, es normal. Y hay que buscar la solución al problema, pero hay que buscarla en el sitio que es. Y el sitio que es con los profesionales que están capacitados para ayudar. Muy bien. Entonces, todo eso que ustedes sienten, como les dije, cuando lo aceptan lo hacen consciente y lo pueden trabajar. Formas de trabajarlo hay varias, pero por ejemplo, hablar con otra persona de la situación y de lo que sientes ayuda. A veces uno no necesita que le den un consejo, uno a veces solo necesita poder exteriorizar eso que sientes. Otra manera es reconocer cuando ese sentimiento me está abrumando, ¿sí? Y dar un paso atrás y permitir que sea otra persona la que en ese momento acompañe el proceso de alimentación. Entonces, hoy yo tuve un día tenaz, estoy súper cargada y ya se viene el tema, y ya se viene la hora del almuerzo. ¿Y yo qué voy a hacer si ya vengo con el estrés y con el mal genio que me han sacado durante todo el día y ahorita me tengo que sentar a darle de comer y yo ya sé que eso va a ser una pelea y esto se va a poner peor? Pues si yo ya puedo identificar qué es lo que estoy sintiendo, pues lo mejor es que si puedo identificar que no estoy como en las mejores condiciones para acompañarlo, lo que puedo hacer es dar un paso atrás y permitir que otra persona, mi pareja o alguien de mi entorno, acompañe el proceso de alimentación de una forma un poco más saludable, ¿sí? Para él, para el bebé y para mí. Entonces, importante también en esto, los acuerdos. Cuando nosotros somos papá y mamá, somos un equipo y tenemos que llegar a acuerdos. Cuando soy mamá soltera, pues no tengo que llegar a acuerdos, pero debo tener muy claro el mapa, ¿sí? Como mamá o como papá soltero, yo también tengo que tener un plan y tengo que tener una estructura y tengo que tener unos acuerdos o unos inamovibles que mi hijo tiene que cumplir. Cuando somos pareja o cuando estamos coparentando, pues ahí sí hay que llegar a unos acuerdos. Entonces, los acuerdos pueden ir sobre elegir un horario y un lugar fijos en donde se va a desarrollar el proceso de alimentación. Así vamos generando rutinas, y las rutinas para los niños son importantes porque las rutinas les permiten a los niños sentirse seguros. Las rutinas les permiten a los niños saber qué es lo que va a pasar a continuación y en esa medida ir también ellos acomodándose, adaptándose y saber cómo tienen que ir funcionando. Entonces es muy importante poner una rutina. ¿Y qué es una rutina? Pues hacer lo mismo en el mismo orden a la misma hora. Entonces las rutinas son muy importantes. Nosotros muchas veces establecemos, casi todos los papás o todos, establecemos una rutina para la hora de dormir, ¿no? Entonces
Te lavas las manos, te lavas los dientes, bueno, entras al baño, te lavas las manos, te lavas los dientes, luego te pones la pijama, te acuestas, te leen un cuento, arropamos, apagamos luces y ya. Esa es una rutina. Igual funciona con el proceso de alimentación. Hay que establecer una rutina, unos horarios y un sitio donde realizarla. Entonces, un ejemplo, el niño ayuda a poner la mesa. Si es un bebé, pues entonces le vamos hablando, lo vamos a llevar, te lavas las manos, nos vamos a sentar, siempre hablando, verbalizando. Así el niño no habla, el niño entiende. Entonces vamos contándole. Entonces vamos a sentarnos, entonces primero nos lavamos las manos, luego ya nos vamos a sentar, nos ponemos el babero, para hoy hay tal cosa de comer, pollo, papa, lo que sea, y vamos a empezar con el proceso de alimentación, vamos a probar ese tipo de mecánica o de rutina, ¿sí? Ese ejercicio de hacer lo mismo siempre a la misma hora y en el mismo orden se llama rutina, y eso le ayuda al niño a organizarse, a prever qué es lo que va a suceder después. Y cuando el niño prevé qué es lo que va a suceder después, pues eso también le ayuda a sentirse más seguro. 2, definir qué sí y qué no. Qué sí se permite en el momento de la alimentación y qué no se permite. Entonces, sí se permite acompañar, describir lo que yo les decía, irle diciendo, mira, esto es auyama, es blandita, sabe dulcecito, permitirle dejar tocar. Es muy importante que el niño toque el alimento antes de poderlo probar. Si es un alimento nuevo, es aún más importante. ¿Por qué? Pónganse en la situación del bebé. El bebé se sienta, le sirven una cosa que nunca en su vida ha visto, una cosa que para él huele raro porque no la había olido, que se ve raro, nunca había visto eso, y quieren que ese alimento allá, esa cosa que es extraña para él, entre en su boca sin dejar que lo toque. Es muy difícil, no les va a abrir la boca porque no está seguro de ese brócoli de aspecto raro que. Entonces es muy importante dejarlo tocar. Que el niño, cuando el niño siente con su mano, con sus dedos, cuando el niño puede explorar el alimento con sus manos, él se hace una idea de cómo ese alimento se va a sentir en su boca. Porque ya al tocarlo puedes saber si es duro, si es blandito, si está caliente, si está frío, si tiene grumos o si está liso, ¿sí? Y eso lo ayuda a él a hacerse una hipótesis de cómo se va a sentir eso en la boca. Y es más fácil que un niño toque y se lleve el alimento a la boca por su propia mano a que el niño que no toca se deje que otra persona le meta o le dé un alimento para introducirlo en la boca. Que no está permitido también, los gritos, las amenazas, los chantajes, las pantallas, pero todo eso, todo ese sí y todos esos no, o sea, sí que sí se permite y que no se permite, hace parte de lo que los papás deben consensuar. Hace parte de esos arreglos o de esas pautas que entre los dos pues llegan a un consenso, acuerdan. Sí, y de ahí, de esos consensos, salen unas reglas que para el momento de la alimentación son 2 o 3 reglas. No se trata pues de poner todo un tratado de 20 reglas, no, son 2 o 3 reglas que para ustedes como papás son importantes al momento en que su hijo come. Voy a poner ejemplos de reglas, pero quiero advertirles que esas reglas y esos límites deben nacer de ustedes como papás, de lo que es importante para ustedes, ¿sí? Por eso las reglas en cada casa son diferentes.
porque las reglas de una casa parten es de lo que yo como papá quiero que mi hijo aprenda. Entonces, les voy a dar ejemplos de reglas. Una regla puede ser, no te levantas de la silla durante el proceso de alimentación. O sea, nos vamos a sentar y mientras estemos comiendo, no te puedes levantar de la silla. Otra regla puede ser, todo lo que entra en la boca se queda en la boca, nada se escupe. Otra regla puede ser, otra regla puede ser, está permitido tocar alimentos nuevos, pero si tocas debes probar. Ese tipo de reglas. Como les digo, las reglas no nacen de mí, las reglas no nacen del exterior, las reglas nacen de ustedes, de cada papá, de cada mamá y de los consensos a los que ustedes lleguen. Cuando todos, y lo importante de las reglas, aquí se me iba olvidando algo fundamental. Cuando ya papá y mamá han establecido las reglas, todo el mundo debe respetar las reglas. Es decir, si el niño en determinado momento queda a cargo de un adulto diferente a papá y a mamá, ese adulto debe conocer las reglas y debe respetar las reglas, ¿sí? Papá y mamá fijan las reglas y todos los adultos involucrados con el proceso de alimentación del niño deben seguir las reglas. Porque lo importante de las reglas es que sean consistentes, es decir, que se practiquen y que todo el mundo las aplique siempre. Pero si las aplican mamá y papá y la nana o la cuidadora no las aplica, pues no estamos haciendo nada. Entonces todo el mundo debe seguir las reglas, independientemente si les parezcan o no, ¿sí? Porque ahí también es, no, que es que a mí no me parece, no importa, porque quienes establecen las reglas son mamá y papá. Los demás, el sistema de apoyo está para apoyar y hay que apoyar lo que mamá y papá han decidido. Entonces, apoyarse entre adultos, y aquí era lo que les decía, habrá días en que uno no tiene la paciencia, esa es la realidad, somos humanos. Hay días buenos, hay días malos, hay días regulares y hay días en que uno no tiene paciencia, en que uno está demasiado cargado, en que uno está muy sensible, en que le pasan a uno mil cosas que te llevan al límite. Y si un adulto está desbordado, si mamá o papá, el que sea, está desbordado, el otro toma el relevo y colabora. Entonces ahí es cuando jugamos en equipo, entre adultos, entre mamá y papá nos apoyamos. Y el sistema de apoyo que tenemos alrededor también nos puede dar una mano. Y aquí es importante, delegar no es fallar, es decir, si uno como mamá o como papá ese día no se sintió como en el estado anímico y emocional adecuado, no, eso no te hace menos mamá ni menos papá, no te hace mala mamá, no te hace mal papá, no, eso se llama inteligencia emocional y eso se llama responsabilidad emocional. Estás evitando cargar a tu hijo con tu nube negra, por decirlo así. Estás evitando que tus emociones que en ese momento están desbordadas afecten a tu hijo. Entonces eso no te hace ni mala mamá, ni mal papá, nada. Antes de elegir un alimento, hay que elegir una actitud. Y esa actitud debe ser la calma. Muchas veces nos esmeramos y nos esforzamos en hacer un platillo perfecto, en que se vea lindo, en presentarle un plato perfecto. Pero a veces ese plato perfecto viene acompañado de la actitud equivocada. Entonces el plato perfecto acompañado de la cara de angustia, la cara de estrés, la cara de miedo, la cara de mal genio, la tensión en el cuerpo, la tensión en la voz. Entonces a veces tu hijo no necesita un plato perfecto, lo que necesita es una actitud correcta, una cara tranquila. Muy bien, esa era la primera clave. Vamos a la segunda clave.
y esta es la experiencia sensorial. Como te dije, es muy importante que le permitas a tu hijo tocar el alimento. Cuando tu hijo y todo el proceso de alimentación es una experiencia sensorial, no solo para los bebés, no solo para los niños, sino para todos. El alimento antes de llevárselo a la boca, uno lo ve, ¿cierto? Lo huele, ¿sí? Lo toca, lo saborea, lo mastica. Entonces, permitirle a tu hijo que viva o que experimente los alimentos sensorialmente es muy importante. Entonces, permitirlo que lo mire, que lo examine, permitirle que lo huela, animarlo a que lo toque, ya sea los niños más resistentes como que se echan para atrás, ¿no? Y hacen como así y no quieren tocar. Pero uno puede usar el juego para animarlos a tocar. Entonces, que toque, que meta la puntica del dedo, luego que lo deslice a través del plato, ¿sí? Pueden inventar historias, por ejemplo, el dedito es un pingüinito y va a caminar sobre la superficie del plato y se encontró con la papa y tocó la papa. Ese tipo de cosas, cuando tú lo haces desde el juego y desde la tranquilidad, para el niño es mucho más fácil. Entonces, cuando el niño está tocando, cuando el niño está explorando el alimento, no está jugando, está aprendiendo. Siempre, pues, digamos que nos han enseñado que cuando el niño aplasta o tira la comida, pensamos que se está portando mal, pero lo que está haciendo es muchas veces, porque también depende, y aquí quiero hacer un paréntesis, también depende del contexto, ¿no? La exploración sensorial a través de la mano aplica para los bebés y los niños pequeños. Los niños más grandes pues ya han pasado esa etapa de esa exploración y ya, digamos, son capaces de alimentarse utilizando los cubiertos, y este tipo de comportamiento de lanzar, tirar, ya es otra cosa diferente. Pero aquí también hay una salvedad, y es que si tu hijo ya empezó desde muy pequeño con problemas para la alimentación y ya a esta hora tiene 3, 4 años y todavía persiste ese problema de alimentación, la exploración sensorial para él es importante. Entonces, ¿qué quiero que entiendan? La exploración sensorial es importante para todos los niños, para los niños pequeños es muy importante, pero para los niños que también ya son más grandecitos, pero que aún tienen ese problema o tienen dificultades para probar consistencias nuevas, tienen dificultades con las texturas, tienen dificultades con el proceso de alimentación, para ellos también es importante permitirles tocar, permitirles explorar. Porque cuando exploran, cuando tocan, cuando amasan, están entrenando su cerebro, están haciendo la hipótesis de cómo eso se va a sentir. Cada textura, cada olor, cada color del alimento es información y le ayuda a construir a él una confianza sensorial. Entonces, permitir tocar es importante, explorar, amasar, que huela, que mire, todo eso es importante y hace parte del aprendizaje del bebé y hace parte del desarrollo del bebé. Mientras juega, pues tu bebé está conociendo los límites de su boca, aprendiendo a mover la lengua, entrenando la mandíbula, los labios, las mejillas, todo para ir preparando ese momento de la alimentación. Y ustedes seguramente han visto que cuando su bebé juega y tiene la oportunidad de tocar el alimento, lo que les decía, es más fácil que después de un rato de estarlo amasando y de estarlo experimentando con la mano, se lo lleve él por voluntad propia a la boca. A veces lo que hacemos sin querer y que le envía a los niños un mensaje negativo puede ser, lo primero, lo limpiamos todo el tiempo. Cuando un niño se ensucia, está recibiendo información sensorial y es importante darle tiempo para que procese esa información. Cuando el niño
metió la mano en el plato de sopa y quedó con la mano untada y pegajosa, es importante darle tiempo a que reconozca esa sensación, a que se adapte a esa sensación. Pero si yo lo primero que hago es limpiarlo, le estoy quitando esa posibilidad de explorar, esa posibilidad de adaptarse. Y también le estoy mandando un mensaje negativo, o sea, no te ensucies, no te ensucies. Está mal ensuciarse, no toques eso porque no. Y eso pues también hace parte de esos mensajes contradictorios. Le estás pidiendo que se meta lo que hay en el plato a la boca, pero no le permites que lo toque con la mano. Lo otro es quitarle el plato sin darle el tiempo suficiente para que él desarrolle todo su proceso de exploración y de alimentación. Y lo otro es quedarnos estancados en las sopas o los licuados o en esas consistencias como las cremas que no tienen grumo, que son absolutamente lisas. Cuando nosotros nos quedamos estancados en ese tipo de texturas, porque es lo único que recibe, porque es lo más fácil, le estamos quitando la oportunidad al niño de desarrollar, de fortalecer sus músculos orofaciales, pero también de desarrollar los movimientos necesarios para después masticar. Y todo lo que se desarrolla en la alimentación después va a contribuir en los procesos de habla. Es decir, todo lo que se desarrolla ahorita, en el momento en que mastica, en cómo come, todo ese entrenamiento muscular y ese desarrollo de habilidades después va a servir de sustento y de piso para el desarrollo de la articulación y para que el niño articule bien los diferentes sonidos del habla. Entonces, cuando cortamos ese momento de exploración, cuando no le damos el tiempo al niño de que explore sensorialmente los alimentos, pues el niño deja de confiar en las texturas. Y deja de confiar en las texturas porque está recibiendo un mensaje contradictorio, pero también porque no le han dado el tiempo de adaptarse a esa nueva textura, a esa nueva consistencia y a cómo se siente en sus manos. Después, a cómo se siente en sus labios, en su lengua, en su boca en general. Y en este punto es importante nuevamente que ustedes sepan que si han fallado en esto o que si han tenido o han hecho en algún momento algún tipo de estas cosas, vuelvo y les digo, no es porque ustedes hayan querido hacerlo así, es porque seguramente no tenían esta información. Uno, pues, como les decía, como papá y como mamá, uno hace lo que puede con lo que tiene y con lo que ha aprendido también a lo largo de su propio crecimiento y de su propia historia. Entonces, no es que lo estén haciendo mal. Si en algún momento ustedes han tomado este tipo o han hecho este tipo de cosas, ha sido no por maldad, sino por falta de información o por desconocimiento o por falta de experiencia y de saber cómo abordarlo de una mejor manera. Entonces, es importante que ustedes lo entiendan y es importante que recordemos que mientras el niño crece y aprende, nosotros como padres también vamos aprendiendo. Entonces, tu bebé necesita variedad en las texturas y en las consistencias. Blandas, espesas, con grumos, sin grumos, unas más duras, otras crocantes. Necesita también tiempo, sin prisa, ¿sí? No todo tiene que entrar a la boca hoy, ¿sí? Si es la primera vez que le van a dar brócoli y ustedes ven que está como renuente a probar, anímenlo solo a explorarlo con la mano, con el olfato, con la vista. Pueda que ese día no se lo lleve a la boca, pero ya ganó mucho explorándolo. Y la siguiente vez que se lo coloquen, ya para él va a ser algo conocido. Y seguramente, si lo vuelven a poner,
lo va a seguir explorando, lo va a seguir explorando hasta que va a llegar a un punto donde él mismo lo va a meter a la boca. Entonces, no todo tiene que ser en la inmediatez, no todo tiene que ser ya. Entonces, cada niño tiene su ritmo, cada niño tiene su manera y hay que aprender a reconocerla y hay que aprender a respetarla. Y lo que les decía, permiso para ensuciarse, para tocar, para explorar. Explorar pues también es comer y jugar también es comer, porque a través del juego y los niños y los bebés aprenden es a través del juego. Los niños y los bebés aprenden y maduran y se desarrollan a través del movimiento, del juego, de la exploración. Entonces, les voy a proponer aquí como un ejercicio que pueden hacer en casa con sus hijos. Elijan un alimento blando, papa, plátano, un alimento que sea blando. Y pónganlo un trozo grande en la mano. Animen a que su hijo lo toque, ¿sí? Se lo pueden presentar en el plato o se lo pueden poner ustedes en la mano y animarlo a que lo toque, a que lo explore, a que lo amase. Pero seguramente en los niños que tienen mayores dificultades, muy seguramente no lo van a querer tocar de primerazo. Entonces, anímenlo a que lo mire. Al otro día a que lo huela. Luego a que le entierre el dedo. Luego a que lo toque con 2 dedos. Luego a que lo haga así como si fuera a hacer unas arepitas y luego que le meta toda la mano. Hay que darle tiempo, hay que llevarlo paso a paso. Eso es importante. Este tipo de actividad no es necesario hacerla durante el proceso de alimentación. Lo pueden hacer en otro momento. Cuando los niños tienen la oportunidad de explorar el alimento en otro contexto, para ellos es más fácil. Y con esto estoy hablando de los niños más grandecitos, los niños de 3, 4 años, que pueden, por ejemplo, involucrarse en recetas que impliquen amasar, sentir, ¿sí? Hacer bolita. Ese tipo de estrategias que involucran el alimento pero no están relacionadas o no se desarrollan en el momento de la alimentación, son estrategias que ayudan a esa exploración. Y el niño en ese momento en que no está sentado al comedor con la presión de todo el mundo, ahí mirando a ver si comió, si no comió, si mordió, si no mordió, si escupió, si no escupió, cuando está en un contexto diferente a ese, es más fácil que explore y es más fácil que se suelte y que se anime. Un bebé que pudo tocar y equivocarse en paz, pues será un niño que pueda probar y se sienta confiado para probar alimentos nuevos sin miedo. Entonces, déjalo que experimente, déjalo que se unte, déjalo que explore. En la medida en que puede identificar y puede sentir diferentes texturas, diferentes consistencias y disfruta del proceso, para él va a ser más fácil porque empieza a hacer un vínculo mucho más fuerte y mucho más positivo con la comida. Y la clave número 3. Y aquí es importante que, entonces, lo que vamos hasta acá, en la primera clave vimos que la alimentación empieza en ti, en tu calma, en cómo lo acompañas y en la importancia de establecer 2 o 3 reglas que todos los involucrados en el proceso de alimentación deben respetar y deben seguir. En la segunda clave vimos cómo la exploración sensorial, la exploración visual, olfativa, táctil, gustativa, le permite al niño aprender. Y ahora viene la tercera clave, que es la que cierra este círculo. No solo tiene que ver con qué come o cómo come, sino con el entorno y las señales que tu bebé empieza a dar hoy y que te van a ir diciendo si está listo, si no está listo, si necesitamos o si él necesita algo diferente o si algo se le está dificultando y hay que hacer ajustes.
Entonces, la tercera clave es entender que el entorno y las señales de tu bebé son muy importantes. Aprender a conocer a nuestros hijos, observar a nuestros hijos, entender por qué se comporta de esa manera. Es clave para entender cuándo nuestro hijo tiene una dificultad. Cuando aprendemos a observar y a conocer a nuestros hijos, también y aprendemos a leer las señales que él nos da, pues eso va a permitir que nosotros como padres podamos tomar los correctivos o darle facilidades para que él pueda desarrollarse mejor. Entonces, los invito a observar las señales de sus hijos, a que empiecen a identificar cuáles son esas consistencias, cuáles son las texturas que no le están, que le están costando trabajo, a las que le empieza a hacer resistencia. Aprendan a leer las señales de rechazo de su hijo, aprendan a observar cuáles son esas consistencias, cuáles son esos alimentos, cuáles son esas texturas que él explora más fácil y cuáles son las que son más difíciles. Cuando podemos leer esas señales, cuando podemos identificar dónde está el problema, es más fácil para nosotros ayudar a nuestros hijos. Y hay unas señales que se dan de forma inicial, ¿no? La alimentación complementaria de manera, digamos, casi que generalizada, inicia sobre los 6 meses de edad del bebé. ¿Y por qué se inicia a esta edad? Pues porque a esa edad ya hay una maduración neurológica y fisiológica del sistema gastrointestinal que le permite empezar a ingerir otro tipo de alimentos. Esas señales pues son que tenga su control de cabeza y cuello, que tenga control de esto que se llama cintura escapular, que tenga control del tronco, de la cintura pélvica, que se siente con apoyo, que se pueda mantener erguido, que muestre también curiosidad por la comida. Más o menos uno empieza a ver que el niño sobre los 5 meses se empieza a fijar que está comiendo papá, que está comiendo mamá, y muchas veces como que pide, que abre la boca cuando le acercas una cuchara. Todas estas son señales que nos indican que nuestro hijo está listo. Pero quien realmente determina el momento de iniciar el proceso de alimentación complementaria y cómo lo vamos a iniciar es el pediatra. El pediatra de tu hijo te va a decir, listo, hora de iniciar alimentación complementaria, y es él el que te va a decir, vamos a iniciar con tales alimentos. Y ahí es importante escuchar al profesional, en este caso al pediatra, quien es el que da luz verde para iniciar en ese proceso. Cuando inician en ese proceso, entonces es tu responsabilidad como mamá y como papá o como cuidador empezar a ver cómo se desarrolla ese proceso de alimentación complementaria. Es ahí donde ustedes tienen que empezar a leer las señales que dan los niños. Entonces, apenas huele un alimento, empieza a hacer arcadas. Les voy a contar una experiencia personal. Mi hijo hoy ya tiene 16 años, pero desde que era un bebé de 8, de como 10 meses, vio el huevo, nada. O sea, le dimos su primer huevo y lo primero que hizo fue hacer arcada. Y hacía arcada y hacía arcada. Conforme fue creciendo, fue cada vez más marcado que el huevo no era. No se podía sentar al lado de nadie que estuviera comiendo huevo porque el olor le fastidiaba un montón. Ni siquiera podía sentarse al lado de alguien que tuviera un plato de huevo porque nomás ver el huevo, sin siquiera olerlo, le generaba arcadas, le generaba ganas de vomitar. Afortunadamente, mi hijo solo presentó esa dificultad con ese alimento.
¿sí? Él de resto come súper bien, pero con ese alimento. Y hoy, que tiene 16 años, no come huevo, porque no le gusta. Entonces, para mí al principio pues fue, yo decía, no come, no come y no come y no comió. Por más que insistí, por más que no, pero digamos que a mí que lo que me dejó tranquila era que era solo con ese alimento y no con los otros. De resto, pues ya come bien. Pero cuando el problema no es solo con un alimento, sino que el problema se empieza a generalizar con alimentos que tienen las mismas características, ahí ya hay una dificultad. Y muy seguramente esa dificultad viene de una raíz sensorial. Por ejemplo, ¿qué tienen en común el banano, el mango y el aguacate? Tienen en común que son texturas como sólidas pero babosas. Entonces, cuando ustedes observan a sus hijos y empiezan a identificar que los alimentos que rechaza comparten características similares, en ese momento ustedes ya pueden empezar a tomar algún tipo de correctivo o hacer algún tipo de estrategia. Otra señal, que no quiera masticar y que prefiera los purés, por ejemplo, en los niños ya grandes, porque en los niños chiquitos a los 6, 7 meses con lo que se les inicia es con alimentos espesos, con purés muy suaves, de 6 a 7 meses con eso es que se les inicia. Ya después es que uno empieza a espesar y a llevarlos cada vez más a lo sólido. Pero ya niños grandes que se supone que deberían masticar y no mastican, ahí ya uno dice, aquí pasa algo. Y llanto o huida al ver la comida o nomás con ver la silla o con que le digan, Pepito, ven que es hora de almorzar y sale corriendo y llora y empieza, eso también es una señal de alarma. Y lo otro pues es la tensión que el proceso de alimentación empieza a hacer dentro del núcleo familiar. Entonces, no es que el hijo sea mañoso, no es que el bebé sea mañoso, no es que el niño sea malcriado, no, es que seguramente hay algo ahí, hay algo en el entorno, hay algo en la parte sensorial, hay algo en la parte oral motora, hay algo que no está funcionando bien y eso es lo que está impidiendo. Pero cuando detectamos una dificultad, pues hay que buscarle una solución. Entonces, el entorno habla y a veces grita. Cosas que apagan el instinto natural de comer. Las pantallas, los ruidos fuertes, la prisa, el afán de hacer las cosas, las discusiones, los mensajes contradictorios, el mucho no toques, no toques, no toques, deja eso ahí, no toques, mira que te ensucias, eso también. Porque los bebés son curiosos y los bebés exploran el mundo a través de las manos y posteriormente de la boca. Cosas que encienden o estimulan el proceso o el instinto de comer. La postura correcta, un entorno organizado, las reglas y las rutinas claras y un lenguaje en calma, un lenguaje tranquilo. Errores frecuentes. Empezar porque ya toca, ¿sí? Si tu bebé no está listo para la alimentación complementaria porque no tiene control cefálico, porque todavía no se sienta, porque pues no se puede iniciar. Entonces, iniciar no es cuando toca, sino cuando él ya tiene la maduración necesaria para hacerlo y ahí es cuando el pediatra lo establece. Acelerar con las pantallas, entonces el niño viendo la pantalla y uno embutiéndole porque hay que comer rápido. Y el otro es limpiar, al niño inmediatamente se ensucia sin darle tiempo a que toque. Cambiar de plato, no permitirle explorar, no permitirle desarrollar esa curiosidad o saciar esa curiosidad es una dificultad. Entonces siempre
permítanle al niño tocar. Y pueden tener dos platos, el plato de él donde hay comida, de la misma que le vas a dar para que él explore, y el adulto con un plato del cual lo va a alimentar. Cuando respetas los tiempos y cuidas el entorno, no solo mejora la alimentación, sino que se fortalece el vínculo. Bueno, entonces hasta aquí. La alimentación empieza en ti y en tu pareja. Tu bebé necesita experiencia sensorial, es decir, tocar y experimentar, y el entorno y las señales son muy importantes al momento de la alimentación. Entonces, ahora te muestro cómo integrarlo día a día. Espero pues que hasta aquí me hayas entendido el efecto y las tres claves que puedes empezar a trabajar desde ya y que pueden empezar a hacer una diferencia en casa. Ahora quiero contarte qué hacer si para este punto sientes que necesitas mayor información o una orientación mucho más profunda para afrontar el proceso de alimentación complementaria con tu hijo. Si necesitas empezar a adquirir herramientas y si necesitas empezar a adquirir técnicas que te ayuden a retomar o a iniciar este proceso de alimentación complementaria en calma. Si ya empezaste y todo está muy en caos, pues también necesitas herramientas que te ayuden a retomar ese control y a cambiar ese proceso por un proceso más ordenado, por un proceso en el que todos disfruten y sobre todo en que todo esté en calma. Como les decía, durante años en consulta yo veía lo mismo, mamás llorando en silencio después de estar 1 hora y media tratando de que su hijo comiera algo, los papás sintiéndose inútiles porque no saben cómo ayudar, porque no saben cómo apoyar, y niños que después de meses y meses de lucha, el proceso de alimentación se ha convertido en una tortura para ellos. Para ellos comer no es algo que disfruten, sino que se vuelve una tortura. Es algo que de verdad no disfrutan ni un poquito. Entonces, también he visto que estos papás están en esta confusión y en este caos y llegan familiares a opinar, a dar consejos e incluso a hacer comentarios que lo único que hacen a veces es cargar más a los papás. Hay mucha información en internet, recetas virales, consejos en redes, opiniones, pero realmente nadie les ha enseñado a estos papás, y a mí me pasó, a uno no le han enseñado cómo acompañar ese proceso. Te dicen, es hora de iniciar la alimentación complementaria y vamos a empezar con los alimentos verdes. Y listo. Y uno sale y dice, ¿y cómo? ¿Y qué hago? ¿Y cómo? ¿Y cómo? ¿Y cómo? ¿En sopa? ¿En papilla? ¿En pedazo? ¿No? O sea, simplemente te dices, arrancas y listo. Y nadie se ha tomado el tiempo de enseñarle a uno como papá cuáles son las variables que influyen en el momento de la alimentación. ¿Cómo empiezo? ¿Con qué empiezo? Con consistencias, de una vez le voy dando el pedazo, de una vez le doy el puré o le pongo el pedazo de carne. No, nadie se ha tomado como el trabajo de explicarle a uno como papá. Tampoco nadie le ha explicado a uno la importancia de permitir que el hijo toque, que el hijo meta la mano en el plato, que el hijo amase, que el hijo experimente. Entonces nadie nos ha enseñado. Y entonces ahí es cuando uno como papá pues hace lo que puede. Claramente uno escucha el consejo de las abuelas que ya pasaron por ahí y ahí va, ¿cierto? Pero a veces funciona y a veces no. Y ahí cuando no funciona es cuando yo pensé, tengo que crear
tengo que crear una herramienta, un programa que le enseñe a los papás, a las familias, a acompañar a sus hijos, a darle la mano a sus hijos, a enfrentar esas situaciones difíciles con herramientas, con conocimiento y en calma. Y por eso yo desarrollé una guía que se llama así, En Calma. Es una guía práctica para iniciar la alimentación complementaria. En un momento, pues ya de verdad, yo soy fonoaudióloga y he visto muchos papás y muchas mamás, y yo sé que son muchísimas más las personas que no tienen la oportunidad de acceder a la información que sea realmente útil y que los ayude a acompañar este proceso. Entonces dije, es necesario crear una guía o algo a lo que los papás puedan acceder y puedan entender qué es lo que está pasando con su hijo, qué es lo que pasa con su hijo cuando no mastica, qué es lo que pasa con su hijo cuando no quiere tocar, qué es lo que pasa con su hijo cuando no quiere probar alimentos nuevos. Y es por esto que hice un curso pensado para mamás, papás y cuidadores que van a empezar ese proceso y quieren prevenir los problemas, pero también es para esos papás y mamás que ya empezaron, que han encontrado dificultades y necesitan una guía paso a paso. Y aquí quiero ser muy transparente contigo. Hoy mi intención era darte claridad y acompañarte a través de esas 3 reglas, pero también quiero mostrarte toda la ruta completa, el panorama completo que he preparado para ustedes, por si sientes que todas estas situaciones de las que he venido hablando a lo largo de esta charla les resuenan. Si ustedes se han sentido de la manera en que yo les he descrito, si han tenido que vivir situaciones como las que les he descrito, déjame presentarte este programa, que es un programa que te va a dar la ruta completa y te va a dar herramientas y te va a dar técnicas con las que puedes ayudar a que el proceso de alimentación de tu hijo mejore. Con este programa sabrás que sí puede, la alimentación complementaria y la alimentación en general puede vivirse de manera tranquila, clara, fluida, con comprensión. Y te prometo también que lograrás acompañar la alimentación complementaria de tu hijo con calma, con seguridad, con conexión, entendiendo qué debes hacer y cómo debes hacerlo en cada paso del camino, desde el primer bocado hasta que ya coma todos los alimentos y coma los alimentos más duros que haya dentro de la dieta. Vas a poder entender qué está pasando en el proceso de alimentación de tu hijo. No solo qué come o no come, sino que vas a poder entender por qué tu hijo se mete un pedazo de carne a la boca, lo mastica 3 veces y luego lo guarda en la mejilla, por ejemplo. A muchos les pasa eso. Comen carne, mastican y no se lo pasan y luego lo guardan y finalmente después de un rato lo escupen. Entonces aquí vas a poder entender por qué le pasa, por qué hace eso tu hijo, y vas a poder encontrar estrategias que te ayuden a que tu hijo supere esa dificultad, por ejemplo. Vas a reconocer las variables que influyen en el proceso de alimentación, las variables sensoriales, que son muchas más de las que yo hablé hoy aquí, las de variables oral-motoras, entonces todo esto, cómo influye el desarrollo, la fuerza en todos los músculos orales, y cómo influye la postura, el entorno y la parte emocional, y acompañar paso a paso de forma amigable y sin saltos bruscos los cambios entre texturas y entre consistencias. Desarrollé un programa que tiene 5 módulos.
Son 5 módulos en los que vamos a poder revisar todas las variables que tiene y que influyen en el proceso de alimentación, pero también vamos a poder tener tips, técnicas que nos van a ayudar, desde qué debe tener la silla en la que yo siento a mi bebé, ¿sí? Qué condición debe tener, qué debo tener en cuenta en el momento de escoger una silla para que mi bebé o mi niño se siente a la hora de comer, hasta pues ya lecciones o poder entender cuándo es momento de consultar con un especialista en el área, porque hay ya signos muy específicos que te indican que hay un problema más allá que requiere atención. Entonces, lo primero, el módulo 1, pues habla de cómo alinear a papá y a mamá. Vamos a ver cómo vivir la alimentación de tu hijo sin culpa, sin frustración, cómo alinear a mamá y a papá en la hora de comer, cómo pasar de la frustración a la tranquilidad, entendiendo tus emociones para guiar mejor el proceso. Allí también vamos a encontrar ideas de cómo presentar las reglas a los niños más grandes y cómo a los niños más pequeños también podemos ir dándoles como esas directrices de cómo deben comportarse a la hora de la alimentación. En el módulo 2 empezamos entendiendo la alimentación complementaria desde sus bases. ¿Qué es la alimentación complementaria? ¿Cuáles factores influyen en que tu bebé acepte o rechace los alimentos? También cómo los sentidos influyen en la forma en que tu bebé se relaciona con la comida, cómo influyen el tacto, el gusto, la temperatura, en el momento de que tu hijo pruebe los alimentos, cómo reconocer y sentir el cuerpo, y cómo esa retroalimentación de toda esa parte postural afecta o mejora el proceso de alimentación, cómo el equilibrio influye, cómo la manera en que estoy sentado influye. Todo eso es lo que vamos a ver en ese módulo 2. Y en el módulo 3 hablamos de cómo avanzar paso a paso en las texturas, utensilios y consistencias. El uso de vaso, de cuchara, de pitillo es muy importante para el desarrollo oral motor. Y en este módulo vamos a entender por qué es importante y la manera de ir avanzando y de ir moviéndonos, de llevar a nuestro bebé de 6 meses, ¿sí?, de una textura líquida clara, paso a paso, ir espesando hasta llevarlo sobre los 10, 11 meses, a ya comer y masticar alimentos más duros. Acá lo van a encontrar. En el módulo 4 van a encontrar un taller que se llama Manos a la Obra, y allí yo les presento diferentes texturas y les muestro diferentes recetas y cómo pueden hacer variaciones de la textura si al niño se le dificulta. Por ejemplo, a muchos niños se les dificultan las texturas que son grumosas, esas que mezclan sólido y líquido, a muchos niños no les gusta. Entonces, dentro de ese taller vamos a poder ver cómo ayudar a nuestro hijo de una manera tranquila y paso a paso a que vaya poco a poco aceptando este tipo de texturas y muchas otras. Y en el módulo 5 veremos las 10 dificultades que yo más me he encontrado, es decir, las 10 dificultades más frecuentes en el proceso de alimentación de los niños. Entonces allí vamos a encontrar cada problema. Por ejemplo, mi hijo hace arcadas, cada vez es más selectivo, vomita, no quiere masticar, no quiere probar. Entonces, cada una de estas 10 dificultades la vamos primero a entender por qué sucede, y luego vamos y van a encontrar allí las técnicas que pueden aplicar para ayudarle a sus hijos a superar esa dificultad.
Y en este módulo 5 también van a encontrar los signos y los síntomas que les indican a ustedes que es momento de buscar ayuda de un profesional en fonoaudiología especializado en esta área que es el área miofuncional orofacial y disfagia. Ahí en ese módulo va a quedar muy claro cómo ayudar a nuestros hijos, pero también cuándo es el momento de buscar ayuda. Para las personas que adquieran este curso, van a encontrar también van a tener acceso a una guía de 5 pasos, una guía en PDF de 5 pasos para el proceso de alimentación complementaria en calma. Van a tener también recomendaciones y un ebook con practirecetas para la alimentación complementaria y van a tener una sesión grupal exclusiva conmigo de preguntas y respuestas cada mes. Es decir, cada mes, una vez al mes, yo me voy a conectar con todas las personas que adquieran este curso y entre todos vamos a solucionar las preguntas que ustedes tengan y que les vayan surgiendo a medida de que avancen en el curso y lo pongan en práctica, porque es verdad, a veces hay dificultades de pasar de la teoría a la práctica y estas sesiones grupales van a estar enfocadas en eso, en solucionar sus dudas, en solucionar sus preguntas y en ayudarlos a que sigan avanzando en el proceso de sus hijos. ¿Qué encuentras cuando te inscribes en este programa de En Calma? Módulos en videos cortos y claros para verlos a tu ritmo. 20 minutos de material complementario en videos con recetas prácticas. Una sesión en vivo mensual de acompañamiento donde resuelvo dudas frecuentes que puedas tener a medida de que avances en el curso. Y además tendrás acceso de por vida con tu usuario, posibilidad de interactuar conmigo en el curso y beneficios en futuros lanzamientos para vivir cada etapa del crecimiento de tu bebé en calma y con amor. Al finalizar el curso, al finalizar esta formación, podrás saber exactamente cuándo empezar, las señales reales, la importancia de la conversación con el pediatra y de alimentar sin prisa. Crear un entorno tranquilo que baje la ansiedad y aumente la conexión en la mesa. Presentar texturas sin miedo, con un orden claro y seguro, teniendo en cuenta el desarrollo de tu bebé o de tu niño. Dejar de pelear con la comida y acompañar sin presionar, sin chantajes y sobre todo sin abrumarte y sin culpa. Construir rutinas que tu familia pueda sostener en el tiempo. Ganar confianza para disfrutar esta etapa, aunque hoy te sientas perdido, aunque te sientas derrotado, aunque te sientas abrumado, todo este curso puede ayudarte y está enfocado en que puedas desarrollar técnicas, que puedas desarrollar recursos en casa para ayudar a tu hijo de una manera fácil, simple. Si estás en esta clase hoy, estoy segura de que esta formación es para ti. He puesto todo mi amor y conocimiento en él, porque sé que entiendes la importancia de vivir cada etapa del crecimiento de tu bebé con amor, con información, pero sobre todo en disfrute y en calma. En Calma es un programa robusto de 5 módulos con más de 50 clases que se traducen en más de 4 horas de contenido. Además, la posibilidad de comentar en cada clase con tus dudas y avances,
2 bonus exclusivos, un PDF corto, un mini ebook que es excelente complemento y te ayuda a solucionar tus dudas en el día a día. Además, encontrarás un módulo entero de práctica donde te enseño a usar diferentes aditamentos y cómo transicionar correctamente entre texturas y consistencias, con recetas deliciosas para tu bebé. Pero, como sé que puedes tener dudas, preguntas, en la práctica he añadido una asesoría mensual grupal para que todos los que compren el curso podamos reunirnos y dar solución a preguntas puntuales conforme vayan avanzando e implementando el curso en y con sus hijos. Toda esta información consolida mis 20 y mis más de 20 años de experiencia y acompañamiento a más de 100 familias a lo largo de estos 20 años. Ustedes dirán, pero ¿eso cuánto cuesta? Eso debe ser carísimo. Claramente, un tipo de formación de estas, ustedes dirán, vale mucho dinero. Claro, el costo puede rondar los $728. Sin embargo, al ser un lanzamiento exclusivo, he decidido dejar la formación en $147, un valor justo con el invaluable contenido de esta formación, pero también pensando en que el dinero no sea una limitante para que hoy decidas ir más allá en el proceso de alimentación complementaria de tu bebé. Pero quiero contarte algo muy especial y es que en agradecimiento por haberte conectado hoy a esta masterclass, por haberme permitido compartir contigo este momento, he decidido darles una sorpresa. Y esa sorpresa es que por haber llegado hasta aquí y haber tenido esta oportunidad tan maravillosa de compartir con ustedes las 3 claves que ya de seguro van a ayudarles en el avance del proceso con tu bebé, hoy por tiempo limitado podrás acceder a la formación y a todos los beneficios por $67. Este descuento es para ti, que te has inscrito en esta masterclass. No estará abierto al público general, porque quiero premiar tu compromiso y darme la oportunidad de hacer parte de este proceso junto a ti. Además, habilité una pasarela de pagos cómoda y segura. Paga fácil a través de PayPal, Mercado Pago, tarjeta de crédito, débito y para las personas que viven en Colombia a través de Efecti. El precio de asistente a esta masterclass, es decir, esos $67, estará disponible por tiempo limitado y ese tiempo termina el 1 de diciembre a las 11:59 p.m. hora Colombia. Te dejé en los comentarios del video el link directo para comprar de inmediato, pero en la pantalla puedes observar ahora el QR que puedes escanear con tu celular o tu iPad o tu tableta y dirigirte directamente allá. Además, como sé que estarás encantada, pero puedes tener dudas en este momento, te digo que tienes 30 días de garantía. Si sientes que este curso no es para ti, me escribes directamente. Hablamos personalmente y te devuelvo el total de lo pagado. ¿Listo? Pero yo estoy segura de que en calma te dará y allí podrás encontrar todas las herramientas que necesitas para abordar este proceso con amor y comprensión, no solo para tu bebé, sino contigo misma. Entonces, ¿cómo es esto que me confundí? Y entonces acá lo vamos a aclarar, para los
asistentes a esta masterclass, hasta el 1 de diciembre a las 11:59, en Calma y todos sus bonus y sus beneficios estarán en un precio de $67 o hasta que lleguemos a los primeros 100 inscritos. Si llegamos antes, pues el precio sube, pero estará disponible hasta el 1 de diciembre, $67. Luego subirá a $97 en la etapa 2 o hasta que lleguemos a los 200 inscritos. Y después del 8 de diciembre estará a su precio oficial de lanzamiento, $147. Si hoy te sientes más tranquila, si este es el momento, si entendiste por dónde empezar, hazlo simple. Empecemos juntas. Entrar en Calma hoy por solo $67 es una oportunidad que no se repetirá de nuevo y por eso quiero que la aproveches y me permitas vivir este proceso junto a ti. Ahora voy a responder las dudas, me han llegado bastantes preguntas a través del chat y voy a empezar a responder esas preguntas que me han ido dejando y te invito a que si tienes dudas o preguntas también las dejes para que podamos ir hablando. Las preguntas pueden ser de la charla, de las 3 claves que hemos tenido o del programa En Calma. Entonces vamos a ver, deja tus preguntas en el comentario ahora mismo. Bueno, entonces, la primera pregunta que me llega, que ya me la habían escrito por interno, dice: mi bebé inició con frutas a los 5 meses por autorización del gastroenterólogo, así que pasar al resto de alimentos ha sido un reto. Hoy tiene 9 meses. Creo que la falla fue iniciar con las frutas, que al ser dulces las aceptó con facilidad, pero el resto de alimentos ha sido un desafío. Sí, para los niños es muchísimo más fácil aceptar aquellos alimentos que son dulces. Entonces, en este momento, lo que yo te puedo sugerir es que busques verduras que vayan asemejando ese sabor dulce. Por ejemplo, la auyama, la zanahoria, son verduras que tienen un sabor dulce y vayas combinando estos sabores con, de a poquito con otro tipo de alimentos más salados. Recuerda que el paso a paso es muy importante. Hay una técnica y hay muchas más técnicas que te pueden guiar y ayudar en este proceso y que te van a ir guiando cómo hacerlo y en qué momento hacerlo dentro del curso que les estoy ofertando hoy. Pero mi primera recomendación es: trata de buscar verduras dulces, ¿sí? Auyama, zanahoria, y a esas irle mezclando sabores un poquito más salados para irlo llevando paulatinamente hacia allá. En el curso En Calma encontrarás también técnicas en las que le puedes ayudar a experimentar o irlo aproximando a que toque, a que huela, a que pruebe de manera más fácil. Bueno, la segunda pregunta que me llega aquí: tengo un bebé de 6 meses y quisiera saber con qué alimentos está bien comenzar la alimentación complementaria, si desde el inicio se puede ofrecer alimentos alérgenos y cómo puedo dar cuenta si mi bebé presenta alergias a un alimento y qué hacer. Bueno, esta pregunta yo te la puedo responder parcialmente. ¿Por qué? Cuando habla, quien indica con qué alimento y cuándo inicia es el pediatra. Cuando hay un historial, por ejemplo, de alergia a la proteína de la leche, muy probablemente el que va a indicar cómo se inicia los alimentos que son altamente alergénicos será el pediatra
o muy probablemente el gastroenterólogo pediátrico, ¿sí? Entonces, serán ellos los profesionales encargados de decirte cómo, cuándo y de qué manera vas a dar esos alimentos que son alergénicos o altamente alergénicos. En cuanto a con qué alimentos vas a iniciar, lo mismo. Quien te indica el grupo de alimentos con el que vas a iniciar es el pediatra, pero por lo general deben ser alimentos ricos en hierro. ¿Y cómo puedes darte cuenta si tu bebé es alérgico a un alimento? Si tu bebé no ha tenido un historial de problemas o de alergias, como por ejemplo la alergia a la proteína de la leche, sino que ha traído un proceso de alimentación normal, sin mayores sobresaltos, la manera en que te puedes dar cuenta es porque cuando le das un alimento, ¿sí?, nuevo, ese alimento genera algún tipo de salpullido o irritación en el cuerpo, ya sea por los lados de la boca o en el cuerpo en general. Otra manera que puedes o que te puede indicar que está haciendo una alergia es que en el popó salga moco o sangre. Pero te repito, los temas de alergias y de dificultades con alimentos que son altamente alergénicos los trabaja y los trata, y las indicaciones deben venir del pediatra o del gastroenterólogo pediátrico. Muy bien. Denme un momento para la tercera pregunta. Buen día. Espérame, no la alcanzo a leer acá, la voy a leer aquí. Acá. Dice, buenos días, mi niña no camina y no pasa solo líquido. Bueno, aquí sería importante primero saber qué edad tiene tu niña para saber si hay un retraso en el desarrollo motor. Recordemos que el desarrollo neurológico, es decir, es para poder dar o iniciar la alimentación complementaria, es muy importante que tu hijo, que tu hija tenga el control cefálico, tenga el control de la cintura escapular, tenga el control del tronco. Entonces, sin saber esto, me queda un poco difícil, pero me dices que no camina y solo pasa líquido. Ok, cuando solo pasa líquido, hay que llevarla de manera paulatina si es que ya tiene la autorización por parte del pediatra de iniciar la alimentación complementaria. Hay que iniciar o hay que llevarla paulatinamente, espesando los líquidos claros hasta llevarlos a una consistencia de líquido espeso y posteriormente a una de puré, para después mirar la parte de alimentación. Pero lo que te puedo decir aquí es que primero hay que tener claridad sobre si está preparada o no para iniciar el proceso de alimentación, es decir, tener el aval del médico. Y segundo, empezar de manera paulatina y empezar de una manera tranquila, llevándola poco a poco de los líquidos claros hacia los espesos. En este punto también es importante, y lo estoy diciendo sin saber la edad ni el contexto de la niña, es que busques un profesional en fonoaudiología, experto en esta área, para poder hacer una valoración completa de la niña. Si es que ya es una niña grandecita que se espera que esté comiendo. Si este no es el caso y es una niña pequeña o es un niño o es un bebé, en el curso En Calma vas a encontrar las directrices para llevar poco a poco a tu hija desde los alimentos líquidos hasta los alimentos sólidos. Pero te repito, estoy hablando sin el contexto completo porque no sé la edad de la niña, no sé si tiene algún antecedente médico, ni nada más. Bueno, entonces para finalizar y antes de irnos, quiero pedirles a ustedes un aplauso virtual para ustedes mismos por estar aquí,
por el compromiso que tienen con la crianza de sus bebés. De verdad que me llena de muchísima, muchísima alegría y emoción ver que tantos adultos responsables con la crianza, con el amor y con la calma se conectaron hoy, con el propósito de saber cuáles eran esas 3 claves para ayudar a sus hijos en el proceso de alimentación complementaria. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias por haberme permitido compartir con ustedes toda la información y los 20 años de experiencia que he adquirido a lo largo de estos 20 años de experiencia. Espero de verdad que la información haya sido clara, les sea de muchísima utilidad para que puedan empezar a ver cambios en ese hermoso proceso que es la alimentación complementaria junto a tu pequeño. Y para que los que se van a ir, que estoy segurísima van a ser la mayoría, entonces les recuerdo que están los canales donde pueden entrar a ver a través del link o a través del QR, del código QR, pueden entrar a mirar el curso en calma y espero pues que se decidan a adquirirlo porque de verdad es una herramienta que les va a ayudar mucho, pero sobre todo les va a dar muchísimo conocimiento y muchísima claridad en todo el proceso. Muchas, muchas gracias por haberme permitido, por haberme acompañado hasta aquí y espero que nos veamos pronto.